Buenaventura, como sabemos, es y ha sido cuna de grandes deportistas y particularmente de futbolistas que han integrado equipos prestigiosos del país, incluida la Selección Colombia. Principalmente el equipo más querido en Buenaventura es el Millonarios, porque es el club que ha recibido la mayor cantidad de promesas, de talentos y de futbolistas que se han hecho realidad pues, en el paso por el equipo capitalino. Hoy nos acompaña una figura de la época de los años 70 que compartió canchas y experiencias con figuras muy queridas y muy recordadas. En este Diálogos de Ciudad nos complace entonces saludar a Juanito Moreno para hacer reminiscencia de esa época y aprovechar esa personalidad jovial, amiguera y esa memoria prodigiosa que tiene para que viajemos a ese pasado de casi 40 años atrás, un poco más, y hablemos de esas vivencias y de ese paso por el equipo de los Millonarios. Bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad, Juanito. Don Gersa, muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Es muy importante para mí estar aquí y poder hacer remembranza de esa linda carrera que tuve como futbolista profesional en equipos tan importantes como Millonarios, Santa Fe, Tolima, Quindío de esa época, y Selecciones Colombia desde las categorías juveniles, selecciones preolímpicas, hasta la categoría de mayores, donde tuve la oportunidad de representar a mi país en la eliminatoria para el Mundial de 1978, que se jugó en Argentina. Y de verdad que muy contento de estar aquí. Bueno, usted nos da datos que no conocíamos. Para nuestros televidentes hemos recibido una serie de fotografías que hacen parte de los archivos personales de nuestro invitado, de Juanito Moreno. Voy a comenzar provocándolos con algunas de las imágenes. Este es uno de los Millonarios más conocidos, quizás del año 80, ¿cierto? Aquí en esta imagen tenemos en la parte inferior, en los futbolistas que aparecen en la posición de abajo de la foto, tenemos a Juanito Moreno. Esta es la posición, la ubicación de Juanito Moreno. Pero las personas que son de esa época y que tienen memoria, recuerdan que hay grandes figuras del fútbol que hicieron un paso importante por diferentes clubes, entre otros el mismo arquero que aparece aquí. Usted lo menciona, Raúl Navarro había jugado durante muchísimos años en el Nacional, Atlético Nacional, ¿cierto? Y fue uno de los arqueros que llegó a ejercer la profesión hasta una edad de las más avanzadas y muy querido, con muchos logros en Colombia. Y así como ese, muchos futbolistas que fueron parte de la Selección Colombia, Germán Morales, Ponciano Castro, una gran cantidad de jugadores de los cuales vamos a hablar, pues aprovechando la presencia de nuestro invitado. ¿Qué le remite, qué reminiscencia le trae el que compartamos hoy esta foto que usted mismo nos ha puesto a disposición? Bueno, Gersa, la verdad que los recuerdos lo ponen a vivir a uno. Ese equipo fue conformado en el año 1980, cuando Willington fue cedido al Deportivo Cali. Fue la transacción más grande que hubo de la historia en esa época. El Deportivo Cali lo compró a Millonario por el monto de 20 millones de pesos de la época. Yo me inicié en el año 73, Millonario había sido campeón en el año 72 con un gran equipo donde estaba Segrera, Segovia, Villano, Cine Mosquera, Willington Ortiz, Alejandro Brán, Morón, Comesaña, Paniagua. Ese equipo fue el que conquistó la 10ª estrella en el año 1972. Yo llegué en el año 1973. Afortunadamente por mi condición
y la gran oportunidad que me dio el médico Gabriel Ochoa. Para mí es uno de los mejores técnicos que tuve la oportunidad de disfrutar en ese momento. Y tuve la posibilidad de estar con grandes equipos de Millonarios. Este fue uno de los grandes equipos de Millonarios después que salió Willington Ortiz. Pero también estuve en una nómina que compartí con Carlos de la Savia, el Turco Amado, Willington Ortiz, Jaime Morón, Alejandro Brand. Equipos de la época que eran, en su mayoría eran estrellas. Desafortunadamente, pues, como decimos en el argot futbolístico, de pronto nacimos en la época equivocada y no había esa oportunidad que se le brinda ahora a los buenos jugadores de salir al exterior y ganar buenas cantidades de dinero. Este equipo fue conformado en el 80, como te dije anteriormente, después de la salida de Willington Ortiz. Yo ahí empecé a ser el titular de Millonario porque pues todo el mundo sabe de la condición de Willington, que era el mejor jugador de Colombia y para mí el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano por su condición. Empecé a ser titular en ese equipo y conformamos un equipo donde tú lo puedes ver. Hay jugadores de gran relieve a nivel internacional, como es el caso de Valdomiro Bafranco, que fue jugador de la selección Brasil en el Mundial del año 1974 en Alemania. Está Atilio Ancheta, un central uruguayo, que estuvo en el Mundial de 1970. Él estuvo en ese partido muy famoso donde Pelé le hace un 8 al arquero que era Mazurkiewicz, y en esa defensa estaba haciendo parte Atilio Ancheta. Y como lo mencionaste anteriormente, está Navarro Paviato, está Ponciano Castro, que fue Selección Colombia también, Germán Morales, que fue Selección Colombia, Jaime Rodríguez, colombino. Está también Mario de Queiroz, que fue Selección Brasil, no estuvo en mundiales, pero fue Selección Brasil. Y de verdad que fue un equipo que yo pienso que tenía que haber sido campeón. Pero desafortunadamente, Millonario en esa época tuvo que salir de Willington Ortiz porque entró en una crisis económica. Entonces tuvo que vender a su máxima estrella, que era Willington Ortiz. Y llegó esta camada de jugadores y desafortunadamente Millonarios no pudo superar la crisis económica. Y eso no nos ayudó para salir campeón, pero fue un gran equipo sí, señor. En esa época. Bueno, por fortuna para nuestros televidentes, nuestro invitado tiene una memoria pues muy brillante y eso nos ayuda porque menciona cada uno de los detalles de las figuras que tenemos acá en esta imagen. Pero tenemos otras imágenes que yo les quiero compartir porque definitivamente pues hay que aprovechar. A pesar de la mala calidad de la impresión, nosotros vamos a compartir con ustedes en la edición del programa los detalles de las imágenes que tenemos. En esta que tenemos a la vista aparecen figuras muy queridas y recordadas hasta nuestros días como Pedro Antonio Sape, un arquero pues que fue emblemático, pero hay una figura que incluso se mantiene vigente en el mundo de la dirección técnica y pues ha tenido logros, Diego Edinson Umaña, cierto, que pasó luego por muchas otras selecciones. Entonces esta también es una imagen que le facilita a usted mucho recordar esa época en la que integró la selección que usted menciona, la de la eliminatoria al campeonato del 78, a la cual Colombia no logró clasificar, pero pues sabemos que en esa época era todavía más difícil porque eran una cantidad menor de equipos las que disputaban las eliminatorias. Usted menciona también a Tizón González, a varios jugadores queridos acá. Háblenos un poco de esa selección, de la del 77. Sí, fue una selección donde conformamos los mejores jugadores de Colombia que competíamos en el torneo nacional. Como tú puedes ver ahí, no hay ningún jugador que haya pasado por el fútbol extranjero. Inclusive para destacar y para conocimiento de la audiencia y los grandes hinchas del fútbol, si podemos mirar, el fútbol era tan duro para nosotros los jugadores colombianos que en esa selección hacen parte
3 jugadores extranjeros. Entre ellos está Jerónimo López, que fue un gran arquero, que jugó en Millonarios, jugó en Santa Fe, fue campeón con Millonarios en el 78, fue campeón con Santa Fe en el 75. Hizo parte de la selección Colombia para esa eliminatoria. También está el Turco Amado, de Millonarios también de la época, que fue compañero mío, compartimos en el club desde el año 76. Y también la Fiera Cáceres, un gran goleador, que era del equipo de América. Entonces era un equipo bien conformado, pero quería resaltar eso, que el fútbol para nosotros no era tan fácil. Llegar a jugar fútbol profesional no era tan fácil porque los equipos estaban conformados en su mayoría, primero por 5 jugadores extranjeros, y después era donde le daba la oportunidad a nosotros los colombianos. Era una época en la que venían futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, principalmente, ¿cierto? Sí. Incluso ya en los 80s pues llegaron futbolistas de Chile, no sé si en los 70s los tendrían. Pero vamos a mencionar una cosa que me parece pues muy interesante con la trayectoria de Juanito Moreno y su experiencia de jugar con Willington Ortiz. Pues por un lado es un honor muy grande haber jugado con Willington Ortiz, ¿cierto? Ahora usted nos menciona que también alcanzó a integrar un equipo con Alejandro Brand. No sé si a nivel de la selección o también compartieron con Millonarios. Usted mencionaba el del equipo 73. Pero digámosle a nuestros televidentes, esa experiencia de jugar con Willington, que es un honor, hay que admitir que fue también una dificultad porque la figura de él ya estaba muy consagrada y en esa época pues entonces durante un periodo relativamente largo usted debió ser como suplente de Willington o no dejó alcanzar la figuración de él. ¿Eso es así, Juanito? Esa es mi impresión. Sí, Gersa, sí, dice personas que vieron fútbol de la época y que tuvieron la oportunidad de vernos a nosotros dos en Millonario. Cuando yo llegué a Millonario, Willington Ortiz era el mejor jugador, estaba catalogado como el mejor jugador prácticamente de Sudamérica. Willington Ortiz acaba de ser campeón con Millonario en el año 72. Se conformó un equipo de grandes estrellas, como tú lo acabas de ver, como Alejandro Brand. Tuve la oportunidad de jugar con Alejandro. Por ahí yo no sé si te envié una foto también, sino que está blanco, no está color, donde yo estoy en esa nómina. Estamos jugando un partido, inclusive estamos Willington, estoy yo y está Alejandro, y con Alejandro. De verdad que para mí fue muy, muy placentero y me siento muy orgulloso y feliz de haber compartido con estas grandes estrellas, donde se podía decir que en esa época los clásicos eran Millonarios versus Deportivo Cali. Eran los mejores jugadores, los mejores equipos del torneo. Y te cuento que a raíz de esta situación, por eso fue que yo aparezco jugando en el Deportes Tolima y aparezco jugando en el Deportes Quindío, ¿ya? Yo empecé a jugar fútbol profesional en el 73 y en el año 1900, en diciembre del año 1974, yo hablo con el médico y le digo que yo quiero ir a buscar experiencia, adquirir experiencia en otro equipo. Y él me dice, sí, porque tú vas a jugar aquí en Millonario. Me dijo, tú tienes toda la condición para jugar aquí en Millonario, pero tenemos que vivir la realidad que el mejor jugador que hay en Colombia es Willington Ortiz y te va a dar poquito tiempo para que juegues. Entonces vamos a buscar la posibilidad de que vayas a un equipo profesional donde tú tengas la oportunidad de jugar. Y de verdad, así fue, yo acepté, me fui en el año 1975, me fui al Deportes Tolima, y de verdad que fue lo mejor que pude hacer, porque en la época se jugaban 52 partidos, y yo sí fui titular en el Deportes Tolima 51 partidos. En el Deportes Tolima, en esa época, era un equipo que se llamaban los puros criollos. Era un equipo entreverado entre jugadores que estábamos, jóvenes que estábamos empezando a jugar fútbol profesional
y jugadores que ya estaban terminando. Pero todos colombianos. Todos colombianos, por eso se llamaba los puros criollos. Ya. Y yo tuve la oportunidad de jugar con Gallegol, con Jorge Gallego, el papá de Gallegol, que tuvo un récord a nivel nacional. Fue el primero que llegó a hacer 200 goles en el fútbol profesional. Lo tuvo por mucho tiempo. Y cuando yo llegué ahí, él estaba terminando. Estaba también Joaquín Sánchez, Hernán Cerquera, estaba Silvio Quintero, también Silvio paisano. Quintero, arquero, que luego fue arquero del América. Paisanos de nosotros. Ah, ya acá Entonces, Buenaventura. sí, yo me fui y jugué un año allá y me fue muy bien. De los 52 partidos dejé jugar un solo partido. Ya. Y fue tan grande el aprovechamiento de la oportunidad de ese año en el Deportes Tolima, que Tolima era un equipo de media tabla para abajo, ¿no? Sí. Porque era un equipo considerado chico. Pero como te digo, era un equipo que le daba oportunidad a los jugadores que ya estaban terminando y a los que estábamos empezando. Y de ese año yo termino de jugar el campeonato en el mes de octubre y soy convocado a una selección Colombia. Soy el jugador revelación del fútbol colombiano de ese año. Me fui convocado a la selección preolímpica. Y así sucede. Volví en el año 76, jugué un año con el Tolima y en el 76 el médico dijo que no, que yo tenía que regresar a Millonarios. Y estuve el año 76, estuve el año 77 con Millonarios, 78 que fuimos campeones. Y en el año 79 yo dije, no, yo necesito jugar. Y en el año 79 me fui otra vez para el Deportes Quindío. ¿Ya? Allá también jugué todo el año. Y en el 80, Millonarios dijo que no me prestaba más y no, que tenía que volver a Millonarios porque ya Willington se iba. Sí, señor. Entonces en el 80 Willington se vino para el Cali y ahí fue cuando yo llegué y ya empecé a ser titular de Millonarios. Sí. Hasta el año 84, el 84, que me fui otra vez para el Quindío a terminar mi carrera y ahí fue cuando llegaron la nueva generación de Arnoldo Iguarán, a Ciclo Córdoba, a Rubén Darío Hernández. ¿Ya? Entonces prácticamente yo estuve Millonario jugando con el equipo 10 años. ¿Hasta el año entonces? ¿Hasta el año qué? Hasta el año 84. Ah, hasta el año y de ahí 84. me vine aquí en Dios, estuve en el año 85 y 86, que fue el año que me retiré. Ya. Bueno, hay muchos detalles bonitos, unos futbolísticos y deportivos, pero hay unos también como experiencias humanas. Me gustaría que usted me cuente esa curiosidad, esa conexión que hay entre Cali y Buenaventura, y cómo era para usted, por ejemplo, en esa época venir a los partidos en Cali y concentrarse en el entonces emblemático Hotel Aristi, en todo el centro de la ciudad. ¿Cómo era ese ambiente en la ciudad de Cali previo a los partidos? Y usted sentir que estaba tan cerca de Buenaventura. ¿Recuerda alguna anécdota? La verdad que eso era inolvidable. Le voy a contar que yo de niño empecé a jugar fútbol muy temprano de niño, en la cancha Baraya, donde Buenaventura era un paraíso, donde existía una sola cancha que era la cancha Baraya y salían jugadores al fútbol profesional por montones. Y mi padre era hincha número 1 de Millonarios. Y cuando yo me fui a Millonarios, para mi padre y para mi familia fue una gran felicidad, para mi papá fue un sueño, para mí fue un sueño porque yo me soñaba jugando en Millonarios. Y cuando ya de jugador profesional, que veníamos a jugar los partidos a Cali contra el Deportivo Cali, contra el América, eso era una fiesta para Buenaventura. Porque la verdad que la parte de Occidental Baja y el segundo piso de Pascual Guerrero, se sentía que era Buenaventura el que estaba ahí presente. Para mí era una alegría y yo me desbordaba en esos partidos a expresar mi gran condición. Fue una plaza donde mostré un fútbol, mi condición de los mejores futbolistas que había, mostrando mi velocidad, mi gambeta, me divertía jugando fútbol, llegaba con esas grandes estrellas y me daba una gran alegría de llegar al estadio y ver que estaba colmado
con la mayoría de la gente de mi ciudad. Juanito, en esa época se hablaba mucho, se acostumbraba a utilizar la expresión el equipo está en concentración y los llevaban a un hotel y había un ritual, una admiración muy grande desde el punto de vista del tratamiento que le daba el periodismo al deportista y entonces la gente los veía con una admiración especial. ¿Usted recuerda algunos aspectos de esa vida en el centro de Cali cuando salía el equipo, salían las figuras? Eran muy queridos, por supuesto, los futbolistas extranjeros. Ese paso por el centro de la ciudad de Cali, ¿recuerda algunas de esas anécdotas? Sí, claro. Te contaba que no solamente en Cali, sino en toda la ciudad donde íbamos, era tan lindo el fútbol que la expresión de la gente, nosotros nos sentíamos, de verdad, nos sentíamos ídolos por el respeto que nos demostraba la afición de Millonarios, la afición de los otros equipos, porque, digamos, nosotros veníamos a Cali y nosotros salíamos a caminar. La gente llegaba al hotel y entraba al hotel y se tomaba fotos con nosotros, ¿ya? No había celulares ni cámaras modernas ni nada, pero la gente pedía un autógrafo, ¿ya? Pero ahora vemos que no, que ahora hay mucha restricción, que el público, los hinchas no pueden disfrutar de sus ídolos, porque por cuestión de seguridad. Pero de verdad que nosotros esa manifestación esa manifestación de los hinchas, del público, del fútbol en general, que nos brindaban, eso nos daba mucha alegría en todas las partes del país donde íbamos. Ya. Y ese detalle particular de que al ser el Hotel Aristi un lugar tan central, tan enclavado pues en la vida pues más dinámica de la ciudad, le facilitaba a quienes los querían visitar el contacto con ustedes. Sí. No como ahora esos hoteles aislados por afuera de la ciudad o estrato 6 que nadie se les puede acercar. Sí, ¿no? Y por cuestiones de seguridad, ¿no? Nosotros llegamos ahí en Cali, cuando llegamos en el Aristi, pues en esa época no estaba el Inter, pues que es uno de los mejores hoteles de Cali. Hay otros hoteles que, como usted dice, fuera de la ciudad, que para tener concentrados a los jugadores tratan de buscar estos espacios, ¿no? Y los mismos jugadores, hay veces ahora, pues lo solicitan en el plan de entrenamiento, en el plan de juego, le hacen la solicitud a los entrenadores de tratar de estar lo más lejos del bullicio de la ciudad y del bullicio de la gente. Pero a nosotros nos gustaba eso, nosotros disfrutamos, por lo menos yo disfruté mucho de eso, compartir con la gente, sentirse uno gente de pueblo. Cuando yo venía aquí en Buenaventura, yo disfrutábamos porque nosotros en esa época no podíamos sino venir una sola vez a Buenaventura, que era la época de vacaciones, que era en diciembre, porque todo el resto del año nos la pasábamos jugando. Y disfrutábamos de ese encuentro aquí en nuestra ciudad, que pues ahí era donde se hacía el partido tradicional de toda la vida, el del partido del 31, que se jugaba el 31 de diciembre de los profesionales, que sí era un partido de verdad de jugadores profesionales, porque había una cantidad grande de jugadores en el fútbol profesional. Se reunían acá en Buenaventura, a jugar acá en Buenaventura las figuras que venían de los equipos nacionales. Sí, porque nosotros, digamos, el campeonato para los equipos que casi siempre estamos en las finales, nosotros terminamos el torneo más o menos por ahí el 12, el 13, en esa época se terminaba más o menos por esa época. Y teníamos vacaciones hasta después del 6 de enero. Y nosotros cuando nos encontrábamos en los partidos, digamos, Bucaramanga Millonario, en Bucaramanga estaba Finado Pires Quiñón, estaba Leonidas Hurtado, o en Nacional, donde estaba Teófilo Campás. Entonces, no, en Buenaventura nos vemos, paisanos, en Buenaventura 31 nos vemos, el partido del... Y de verdad, nosotros llegamos acá ya pensando en ese evento y lo tomábamos con toda la seriedad del caso, porque sabíamos que el estadio, y siempre el estadio era lleno aquí para ese partido, era colmado de aficionados y la gente era la única oportunidad que tenía la gente de vernos a nosotros, porque en ese tiempo no había televisión. Claro. En la época nosotros no se veía un partido entero de fútbol. Sí. Pasaban los goles, pero por ahí cuando uno gambeteaba y ya entraba el gol, no, el gol lo hizo Juanito, lo hizo Willington, lo hizo... La prensa escrita fue la que hizo la mejor labor. Esa era la prensa escrita, la de mejor labor, sí. En ese tiempo pues había unos
unos periódicos aquí como unos semanarios como el Nuevo Estadio. Estaba una prensa de aquí de Cali, que era El Pueblo. El día lunes difundía todo el torneo colombiano, partido por partido, los análisis de los partidos, los goleadores, todo, pero muy bien detallado. Y de verdad que nosotros nos sentimos ídolos y jugadores de pueblo, de verdad, del pueblo que uno llegaba y la gente no creía que uno estaba ahí. Sí. Juanito, hay muchas anécdotas interesantes, pero hay un aspecto que causa mucha curiosidad, y es que estando Bogotá más lejos, siendo la capital, sabiendo que para ir a Bogotá en esa época tenían que pasar por Cali, sabemos que en Cali no hubo muchos futbolistas de Buenaventura en los equipos de allá, que son el Deportivo Cali y el América. Esa pregunta ya la hemos hecho, pero no sobra preguntar. ¿Cuál es la explicación que usted da? Bueno, yo entiendo que por eso radica de que en Buenaventura haya o había, porque ahora hay muchos hinchas del América. Los hinchas del América empezaron a llegar a Buenaventura desde el año 79, cuando América empezó a ser un equipo grande. Sí. ¿Ya? Ahora hay muchos hinchas de Nacional, sí, porque pues ha llegado aquí a Buenaventura muchos países, la comunidad mucha gente, paisa, claro. Gente de Medellín, de Armenia, de Pereira, ¿ya? Pero el jugador de Buenaventura siempre fue bien visto por su condición futbolística, ¿ya? Por su velocidad, por su picardía. En los equipos de Bogotá, en los equipos de Santa Fe y Millonarios, donde se le daba siempre la oportunidad a los jugadores de Buenaventura. Y está demostrado que Buenaventura da más delanteros que defensas, ¿cierto? Sí, yo creo que es por el biotipo, ¿ya? Y pues se ha ido perdiendo esa condición, digo yo, porque digamos en la época que nosotros jugamos, hacíamos mucho deporte, había mucha diversión, jugábamos en la calle, se inventamos torneitos, jugábamos en el colegio, en educación física, jugábamos intercurso, ¿ya? Había un torneo aquí en Buenaventura que se llama el torneo interbarrio, que de cada barrio salía un equipo, hasta 2 o 3 equipos. ¿Ya? Era otra época. Sí, y íbamos a Bogotá, y yo pienso también que por la lejanía, ¿no? Porque ir a Bogotá en esa época eran 16, 17, 18 horas en un bus. ¿Y quién iba a regresar para Buenaventura? Es decir, y salir a Bogotá era lo máximo. Sí, era la claro. capital, ¿cierto? Y cambio, aquí ir a Cali, es como si fuera un barrio de acá de Buenaventura. Sí, señor. ¿Me entiendes? Pues, Juanito, esto ha sido, yo diría que solo el abrebocas. Nosotros vamos a anunciarle con humildad a nuestros televidentes. Tenemos interés en hacer un trabajo más detallado con Juanito, pero esta es una oportunidad que no la queríamos dejar perder. Este es un punto de partida que nos va a permitir conocer más pues esa trayectoria y preparar lo que esperamos realizar con más detalles, llegar a la casa de Juanito, mirar esos archivos y preparar un documento muchísimo más minucioso para compartir con ustedes y con esas generaciones que seguramente van a disfrutar mucho de sus reminiscencias. A usted muchísimas gracias. No, gracias a usted, Erzaín, gracias al canal. De verdad que estoy muy contento de regresar nuevamente aquí a Buenaventura, de aprovechar esta oportunidad que me está dando la Universidad del Pacífico para trabajar en ese proyecto deportivo. Estoy vinculado a la universidad en la parte de deporte, en el área de deporte, enfocado más que todo en el fútbol, tratando de hacer un trabajo de mejoramiento, no solamente futbolístico, sino como seres humanos de los estudiantes. Y espero que no sea esta la primera, claro que sí, sino que tengamos más tiempo después para seguir contando de mi vida, ya después de cuando ya me retiré del fútbol, qué estoy haciendo, qué he hecho, sí, señor, por el nombre de Buenaventura, y ahora quiero hacer cosas grandes por la universidad. La universidad ha aprovechado y ha acertado al pensar en la figura de Juanito Moreno como uno de los instructores que acompaña al equipo
de Deportes en la Universidad del Pacífico en Bienestar Universitario, y pues como él lo ha explicado, aporta su experiencia en la formación, que el deportista no solamente debe ser músculo y capacidad física, sino un ser humano integral, y en eso usted pues es un ejemplo que sabemos que le está aportando mucho a nuestros jóvenes. A nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado, estamos invitándolos igualmente a que estén muy pendientes de lo que vamos a seguir realizando con Juanito Moreno. Usted ha sido muy amable. Muchas gracias. Chao, chao.